Dios les bendiga, paz de Cristo, estimados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Soldado de Jesucristo, un canal de enseñanzas apologéticas donde se comparte la palabra de Dios para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el quinto video de una serie de videos de enseñanzas de escatología, desmontando los argumentos acerca del darwismo. El darwismo, una doctrina profesada por el señor John Nelson Darby, las cuales, un conjunto de enseñanzas las cuales hoy día las organizaciones religiosas están predicando y enseñando este conjunto de mentiras. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos estar preparados en toda buena palabra, en toda buena obra, en la sana doctrina, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que si estamos fundamentados en la palabra de Dios, podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Habíamos mostrado los textos donde se muestra la iglesia del Señor dentro de la gran tribulación. Ahora vamos a ver, según la palabra de Dios, cuáles son estos propósitos por los cuales la iglesia pasa por la gran tribulación. Usted puede leer en San Lucas el capítulo 21 acerca de este contexto, donde nos habla acerca de la gran tribulación. Y nos dice que esto será ocasión para dar testimonio. O sea, todo lo que pase en la gran tribulación, la persecución, las muertes, los azotes, cárcel y todo esto que acontezca en la gran tribulación será para dar testimonio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, allí lo dice el texto. En el capítulo 21, versículo 15, nos dice algo importante también. Dice: yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, hay un propósito por el cual la iglesia pasa por la gran tribulación y es para dar testimonio. Y en el momento que estemos ante las leyes, las autoridades, Dios nos dará sabiduría por el Espíritu para responder de una manera tan eficaz y tan poderosa, con tanta unción, que no podrán contradecir el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio dado por el Espíritu. Gloria a Dios. Como pasó con Esteban. Gloria a Dios. Muchos han dicho que en el falso rapto secreto, antes de la gran tribulación, la iglesia se va y se va el Espíritu Santo. Pero como esa es una falsa enseñanza, vemos que aquí claramente es el Espíritu Santo el que nos va a dar palabra cuando en medio de la gran tribulación seamos llevados ante los concilios, ante las autoridades, y allí se nos dará esa palabra sobrenatural por el Espíritu que nadie podrá resistir, y es por el Espíritu Santo. Entonces vemos otro de los argumentos que ha inventado el darwismo, diciendo que cuando la iglesia se va en el rapto secreto, el Espíritu Santo se va. Pero acá dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos dará esta palabra a nosotros cuando estemos en medio de la gran tribulación y seamos llevados ante las autoridades, ante los gobernadores, ante las leyes, y así daremos testimonio por el poder del Espíritu Santo, con palabras de poder y de unción por el Espíritu Santo. Gloria a Dios.
En San Marcos el capítulo 13, usted puede leer el versículo 9, el versículo 10, el versículo 11. Note que dice que todo esto va a ser para testimonio. También dice, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Sí? El evangelio va a ser predicado en medio de la gran tribulación. Esto va a ser para testimonio a ellos, que la palabra se predicó en medio de la persecución, en medio de la gran tribulación. El mismo Señor Jesucristo dice, algunos se entregarán en las cárceles y algunos de vosotros los matarán. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Hoy día el darwismo dice que no, que la iglesia, no, que nadie va a morir, que nadie va a sufrir persecución, nadie va a ser perseguido. Pero el Señor Jesucristo dijo que sí, que muchos íbamos a ser metidos en las cárceles y que a otros nos iban a matar. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al darwismo que dice que no vamos a sufrir persecución, que no vamos a morir, que vamos a vivir playa, brisa y mar? ¿O le creemos a nuestro Señor Jesucristo y a su bendita palabra? Ahí es donde nosotros debemos decidir a quién debemos creer. Pero cuando os trajeren para entregarlos, miren como dice nuevamente, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que en medio de la gran tribulación, si los darvistas dicen que ya el Espíritu Santo no está, entonces ¿cómo es posible que en medio de la gran tribulación, porque este contexto es el contexto de la gran tribulación, entonces ¿cómo vamos a hablar por el Espíritu Santo si ya el Espíritu Santo no está? Como lo otro que se han inventado, que lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo y la iglesia que está aquí en la tierra. Pero eso no lo dice ningún texto. Entonces la excusa es que para que se pueda manifestar el anticristo tiene que irse la iglesia en un rapto secreto. Y que cuando acontezca el rapto secreto, entonces inician 7 años de tribulación. Uno le llaman 3 años y medio de tribulación y otro le llaman 3 años y medio de gran tribulación. Pero la palabra de Dios no habla de 7 años de gran tribulación, una parte, y de tribulación, otra parte. Si supuestamente los darvistas dicen que son 3 años y medio, supuestamente, porque eso no lo dice la palabra de Dios, eso se lo inventaron fue ellos, diciendo que son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, ¿cómo es posible que sean 3 años y medio de tribulación si son 3 años y medio de paz? O sea, o son 3 años y medio de tribulación o son 3 años y medio de paz, ¿verdad? Que se decían de una buena vez. Pero la palabra de Dios me dice que sí va a haber 3 años y medio de gran tribulación. Eso lo dice Daniel 11:31. Podemos leerlo también en Daniel el capítulo 7, el versículo 25. Y podemos leerlo también en Apocalipsis el capítulo 13, versículo 5, versículo 7, donde habla del periodo de reinado o en el periodo donde gobierna el anticristo, que son 42 meses, equivalentes a 1260 días. Pero no vemos que haya un rapto secreto y que después de un rapto secreto vengan 7 años de gobierno del anticristo. Eso es completamente falso, un invento de los darvistas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el contexto de Mateo 24 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Está hablando de la gran tribulación, de aquellos que permanezcan firmes en la fe. Estos serán salvos. O sea, los que se nieguen completamente a adorar al anticristo, los que se nieguen a ponerse la marca del anticristo y los que se nieguen a adorar la imagen del anticristo, a la cual se llama también la abominación desoladora. Cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe estar, como dijo el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Sí? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. La abominación desoladora y el desolador son dos conceptos distintos. El desolador es el personaje y la abominación desoladora es la imagen. Es la imagen que se va a poner en el templo, como sucedió con Antíoco, que puso la abominación desoladora, la estatua de Zeus, en el templo y comenzó a sacrificar animales impuros como cerdos. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice: esto acontecerá, primero, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note que tiene que pasar primeramente la gran tribulación. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio. En la gran tribulación se va a dar testimonio, porque muchos vamos a morir, muchos vamos a ser metidos en las cárceles, muchos vamos a ser perseguidos. Entonces esto va a ser oportunidad y ocasión para predicar el evangelio y para dar testimonio. El que persevere hasta el fin, no dice el que huya en un rato secreto, no, el que persevera hasta el fin. O sea, debemos estar firmes cuando venga la persecución, debemos estar firmes y permanecer firmes en nuestra fe. Así, con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Para ese texto se refiere a la gran prueba de la gran tribulación. A la paciencia que se refiere allí es a la firmeza de nuestra fe. Y con esa firmeza de nuestra fe ganaremos nuestras almas. Eso dice el texto. Ahora, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto acerca de este tema, acerca de lo que es la gran tribulación, acerca de lo que es el arrebatamiento, bíblicamente, no como las denominaciones religiosas hoy día están engañando a los creyentes. Les están diciendo que primero viene un rapto secreto y después se manifiesta el anticristo. Pero segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Está hablando del arrebatamiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso no vendrá, eso no pasará, eso no acontecerá, porque primero tiene que manifestarse o revelarse el anticristo. Algo muy curioso, aquí la palabra usada en este texto en el idioma griego, más adelante vamos a exponer una enseñanza acerca de este texto solamente analizándolo desde su morfosintaxis. El término usado allí es apocalipsis. Este término apocalipsis significa ser revelado, no solamente ser manifestado, ser presentado, sino ser revelado, que esto es otra de las condiciones. Dice que antes de que se revele este hombre de pecado, este hijo de perdición, tiene que acontecer lo que es la apostasía, que es lo que estamos viendo hoy día. La apostasía
Viene el griego apostasión, que significa apartarse. Apartarse de la fe, como muchas organizaciones religiosas se han apartado de la fe predicando solamente doctrinas de hombres, no la palabra de Dios. La salvación plenamente es individual, la salvación no es congregacional. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir por aquellas personas que se fundamentaron firmes en su palabra, no a los que siguieron a hombres, no los que seguían a reverendos, no los que seguían a apóstoles o a supuestos profetas, a supuestos apóstoles, no. No, Él va a venir es por todos aquellos que se fundamentaron en su palabra. Porque hoy día las denominaciones religiosas predican son sus doctrinas de hombres y han hecho a un lado el evangelio. Por eso nosotros debemos tener cuidado y la palabra nos enseña que debemos ser diligentes en la escritura. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si analizamos bien este texto, dice que tiene que venir, bueno, viene la apostasía, que ya estamos en el tiempo de apostasía. Muchos líderes religiosos enseñando sus mentiras han apartado a las personas de la fe. Y hoy día muchos creyentes creen que la mentira es la verdad. O sea, la mentira que tantos años llevan escuchando es la verdad. Pero cuando escuchan la verdad, están tan cautivados en el error, como dice la escritura, por no creer a la verdad y por no recibir la verdad. Entonces viene un espíritu engañoso y les hace creer la mentira. Creen que la mentira es la verdad y cuando oyen la verdad creen que la verdad es una mentira. Pero por no ser fundamentados en la palabra de Dios y estar fundamentados solamente en doctrinas de hombres. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para que pueda aparecer el anticristo tiene que, primero, la apostasía, acontecer lo que es la apostasía, que ya lo estamos viendo. También, según el capítulo 7 de Daniel, analizando unas profecías de Daniel, tiene que acontecer lo que es la globalización, lo que es el ecumenismo, la globalización. Una moneda, una nación, una educación, un adoctrinamiento mundial, un reseteo mundial, para que pueda aparecer el anticristo. O sea, cuando digo el anticristo me refiero al que del cual habla la palabra de Dios, que lo identifica como el hijo de perdición, el hombre de pecado. También van a venir muchos falsos cristos, ¿sí? Falsos cristos. Por eso el Señor también nos advierte cuando dicen, mirad, allí está el Cristo, no, velo allí, dice, no vayáis, porque vendrán falsos cristos. Y van a aparecer falsos cristos y hay muchos anticristos. Pero cuando hablamos de el anticristo, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que va a ser revelado cuando todo esto acontezca, ¿sí? Cuando haya una globalización. Por el momento el mundo se está preparando para esta globalización, con el tema de la pandemia, entre comillas, del coronavirus, que eso es otro tema que vamos a abordar más adelante acerca de esta pandemia, entre comillas, ¿sí? Y el paso al nuevo orden mundial, o lo que es la globalización y todos estos sistemas ecuménicos. Entonces, podemos tener la certeza, cuando fundamentamos nuestra vida en la palabra de nuestro Dios, no siguiendo fábulas artificiosas, no siguiendo argumentos fabulosos de líderes religiosos,
contaminados por sus doctrinas de hombres, por sus pensamientos y por sus propios argumentos. Cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios, podemos llegar a este conocimiento de la verdad. Entonces, haciendo un resumen de estos 5 videos, estas 5 enseñanzas que hemos publicado, entonces vemos que aparece, después de todas estas señales, guerras, rumores de guerras, terremotos, porque vienen terremotos, ¿sí? Vienen terremotos y la tierra está temblando y vienen grandes terremotos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque todo esto se tiene que cumplir. Después de estas señales va a aparecer la señal del hijo de perdición, el hombre de pecado, que va a poner la abominación desoladora, que en Apocalipsis 13 dice que se le dará autoridad durante 42 meses. O sea, será revelado, ¿sí? O sea, mostrado al mundo como el dirigente mundial, ¿sí? Y allí es donde empezará la gran tribulación, un periodo que nos dice la palabra de Dios que es de 42 meses, que es el tiempo de gobierno del anticristo. Entonces, ahí empieza la gran tribulación. Empiezan a sonar las trompetas, que son juicios o plagas parciales sobre la tierra, ¿sí? No son plagas totales, sino que son parciales, o sea, por partes. Bíblicamente, mientras están sonando las trompetas, se muestra a la iglesia dentro de la gran tribulación, porque así debe de acontecer. No como lo han enseñado los darvistas, que interpretan 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 1 al 3 y en adelante, que dicen que primero tiene que pasar el rapto secreto y después se manifiesta el anticristo. Bueno, esa interpretación está al revés porque el texto no lo dice así. El texto dice que primero se tiene que manifestar el anticristo y después es cuando nos vamos a reunir con el Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Eso lo dice claramente el texto. Por eso no nos podemos dejar enredar de estos señores eruditos con sus mentiras y sus engaños. Las 7 trompetas son tocadas por los 7 ángeles que anuncian plagas parciales que suenan en el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Sí? Este es un resumen. Después de la gran tribulación viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Él viene en las nubes, esa es la segunda venida. No como los darvistas han enseñado esas mentiras diciendo de que la segunda venida es cuando Cristo viene a la tierra. O sea, desciende hasta la tierra. No, esa no es la segunda venida bíblica, no es. La segunda venida bíblica de Jesucristo es cuando Él viene y se para en las nubes, viene en las nubes. Esa es la segunda venida. Lo que pasa es que los darvistas confunden el Armagedón, que es cuando nosotros ya no estamos esperando la venida del Señor, sino que ya estamos con el Señor y venimos con el Señor, ¿sí? Que es distinta. La venida del Armagedón nos la habla y nos las aclara Apocalipsis, el capítulo 19. Entonces los darvistas hacen una confusión de conceptos, de eventos, y confunden a sus feligreses y los obligan a creer todas estas fábulas artificiosas, engañosas, que no tienen ningún sentido y que pueden ser refutadas fácilmente por medio de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 51 y 52, usted puede leer que
el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta. Esto contextualiza claramente con el toque de la última trompeta del séptimo ángel, la séptima trompeta, que es la última trompeta, la final trompeta que toca el séptimo ángel, que es después de la gran tribulación, y allí es donde acontece el arrebatamiento. Jesús viene, se para en las nubes, llama a su iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. En el aire, esa es la segunda venida. En el aire, en las nubes. También lo aclara Mateo el capítulo 24, que dice que enviará, el Señor separará las nubes y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Nótese que cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, Él no viene con la iglesia. Pero los darvistas enseñan la mentira que cuando Jesucristo viene en la segunda venida, ya viene con la iglesia. Pero eso es completamente falso, porque el texto dice que viene con sus ángeles y envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Nosotros, la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que ya no hay judío ni griego, en el sentido espiritual de que ya no hay dos pueblos sino un solo pueblo. Los escogidos somos la iglesia, no importa si es judío o si es griego, tiene que entregarle la vida a Jesucristo y hace parte de la iglesia. En ese contexto hay un solo pueblo, que es la iglesia del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga por sus escogidos, esos escogidos somos nosotros, somos la iglesia, el nuevo pueblo que Dios creó cuando derribó la pared intermedia por medio de su muerte y su resurrección. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Después de que acontece el arrebatamiento de la iglesia, se derraman las copas de la ira, como dice Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 15. Usted puede leer todo ese contexto allí. Las copas de la ira empiezan después del toque de la última trompeta, que indica la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Los darvistas confunden la ira de Dios con la gran tribulación. Ellos creen que la ira de Dios es derramada en la gran tribulación. No. La ira de Dios es derramada después de la gran tribulación. Usted puede leerlo allí claramente en este contexto del capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el versículo 18 dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea, la ira de Dios. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, el galardón, según aquí nos muestra, es después del arrebatamiento, porque ya hubo una resurrección de entre los muertos. En el arrebatamiento acontece la primera resurrección. Otra mentira de los darvistas es que la resurrección es por partes. Ellos cuentan como hasta 7 resurrecciones distintas. Una resurrección aquí, otra resurrección allí. Imagine que los darvistas hasta llegan a decir que hay 2 clases de arrebatamientos. Un arrebatamiento antes de la gran tribulación para la iglesia y otro arrebatamiento después de la gran tribulación para los israelitas. También enseñan que hay 3 venidas de Cristo. Por separar la segunda venida en 2 etapas distintas, ellos en realidad predican son 3 venidas de Cristo. Y en la resurrección de los muertos predican hasta 5, 6 o 7 resurrecciones distintas, cuando la palabra de Dios nos dice que hay una resurrección de justos y otra resurrección de injustos. Ahora, ¿cuándo acontece la primera resurrección? O sea, la resurrección de los justos, ¿sí? En el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que vivimos. Esa es la primera resurrección.
no hay más resurrecciones. Para justos no hay más resurrecciones. La resurrección, la primera resurrección no está dividida en etapas, ni en 4 etapas, ni en 5 etapas. No, eso se lo inventaron los darvistas. En el arrebatamiento acontece la resurrección, y aquí no lo dice. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. O sea, en esta resurrección es donde van a resucitar los profetas, los santos y todos los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esta es la primera resurrección, donde viene ese tiempo de dar el galardón a los siervos, a los profetas y a todos los que temen tu nombre. Allí, note que allí se están reuniendo todos aquellos que han muerto en Cristo. Cuando dice muerto en Cristo, se está refiriendo a todos los que son profetas, a todos los que fueron siervos de Dios, a todos los ancianos, a todos los salvos del Antiguo Testamento, los siervos, los profetas y a todos los que temen tu nombre. O sea, todos los que han aceptado el nombre de Jesucristo y han sido hechos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mientras las copas de la ira son derramadas en la tierra, en el cielo, la iglesia pasa por este acontecimiento escatológico que se llama las bodas del Cordero. Algunos dicen que esto es literal, otros dicen que es simbólico. Pero aquí el punto es entender y conceptualizar cronológicamente cuándo acontece cada acontecimiento. Mientras las copas de la ira están siendo derramadas sobre la tierra, en el cielo acontece el evento escatológico llamado las bodas del Cordero. ¿Sí? Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y note que esto acontece es en el tiempo de la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. Y después de las bodas del Cordero es donde viene el Armagedón, donde Jesucristo con toda su iglesia, con todos sus ejércitos, lucha contra el anticristo, el falso profeta, los lanza al lago de fuego y apresa al diablo por 1000 años. Aquí tenemos la batalla de Armagedón. No es el mismo contexto del cual los darvistas quieren decir que esta es la segunda venida. No, el Armagedón es otro acontecimiento escatológico donde ya se ha dado el galardón, ha pasado el arrebatamiento, ha pasado las bodas del Cordero y viene con la iglesia. Este es el Armagedón, donde Jesucristo viene a la tierra, viene a destruir al falso profeta, al anticristo y a apresar a Satanás por 1000 años. Este es el Armagedón. En el versículo 14 del mismo capítulo dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí? Note esta parte especial. Y los ejércitos celestiales, o sea, ya vienes con todas sus compañías, con todas sus legiones de ángeles, de ejércitos y con la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Nótese que aquí ya nos está diciendo que Jesucristo viene a la tierra y viene a gobernar, viene a regir las naciones con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el que consuma esa ira del Dios Todopoderoso, la que tenemos ahí. Cuando él viene y desata toda su furia contra todas estas naciones que se reunieron para pelear contra él y contra el anticristo y el falso profeta. Él las va a destruir, las va a pisar
como se pisa el lagar del vino, así las va a destruir, a pisotear. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, hemos llegado al final de esta sesión de enseñanzas escatológicas. Vamos a seguir proyectando más enseñanzas acerca de la escatología, de los últimos tiempos, de lo que está aconteciendo con la supuesta pandemia, con los acontecimientos de los líderes mundiales, el ecumenismo, el nuevo orden mundial, el proceso a la globalización. Les pedimos sus oraciones para que sea Dios siempre guiándonos por el poder de su Espíritu Santo a toda la verdad. Suscríbete a mi canal Soldado de Jesucristo. Comparte estas enseñanzas con tus amigos y hermanos.